Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Para esta jornada académica de Enfermería Pediátrica, un enfoque actual, sean cordialmente bienvenidos a nombre de todo el equipo AMENF Oaxaca, AMENF Ciudad de México y quienes fungen como aval curricular AMENF y Multiversidad Mundo Sin Fronteras. Les damos la más cordial bienvenida, esperando que sea de su completo agrado, que disfruten y aprovechen todos los conocimientos que les brinden los ponentes el día de hoy y el día de mañana. Entonces, vamos a dar inicio con esta sesión académica. Sean cordialmente bienvenidos. Cualquier duda que ustedes tengan, colóquenla en el chat para que al final, en el espacio de preguntas y respuestas, se le dé lectura a sus cuestiones. Bonito día. Agradecemos a nuestro presidente Manuel por tan cálidas palabras de bienvenida y muy buenos días a todos. Para comenzar tan especial evento, daremos paso a nuestra primera actividad titulada Importancia de la estimulación temprana en el paciente pediátrico con alto riesgo neurológico, impartida por la maestra Esparza Sandoval Angélica Ivonne. Maestra, es un placer contar con su valiosa participación. A continuación me permitiré compartir un poco de su gran trayectoria. Ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la UNAM, tiene una maestría en Administración por la UVM, tiene una especialidad. Disculpen. Continúa. Especialidad en Enfermería en Rehabilitación, un diplomado en Gestión del Conocimiento en Ambientes Educativos asistidos por TIC, diplomado en Docencia en Enfermería, un diplomado de Gestión de los Recursos Humanos por el Cuidado en Enfermería, diplomado para Educación en Psicoprofilaxis Perinatal. Esto es solo un fragmento de su amplia trayectoria y hoy es todo un honor contar con su presencia, maestra. Bien, antes de comenzar, a todos los asistentes se les recuerda que su micrófono y cámara deberán permanecer apagados durante la conferencia. A lo largo de la misma podrán realizar sus preguntas a través del chat colocando su nombre, lugar de procedencia y su pregunta. Uno de nuestros coordinadores las leerá y se las va a dar al ponente en la sección de preguntas. Para la generación de su constancia, recuerden que es necesario el registro de su asistencia en el link que será enviado al finalizar las actividades a través del chat ubicado en esta plataforma, en Zoom. Santa Llora, ¿qué hacemos? Voy a hacer. Finalmente, cualquier duda o comentario, con gusto la resolveremos por el chat. Sin más por el momento, deseamos que sea enriquecedora esta ponencia para ustedes en más de un aspecto. Les cedo la palabra a maestra Esparza Sandoval Angélica Ivonne. Buenas tardes. Primero que nada, pues gracias por la invitación. Y pues bueno,
iniciemos con la ponencia del día de hoy. Déjenme, comparto mi pantalla. Ok, bueno, pues antes de iniciar propiamente con la presentación, pues bueno, es muy importante que como personal de salud, específicamente en el área de enfermería, vayamos tomando conciencia y vayamos teniendo apertura de las nuevas áreas de oportunidad en las cuales podemos estar trabajando. Esto implica que desde el área en la que estamos vamos a tener que ir profesionalizándonos para lograr que nuestros pacientes se encuentren en las mejores condiciones. Anteriormente, pues bueno, teníamos la idea de que como enfermeras teníamos que hacer lo que el médico nos decía, únicamente seguíamos indicaciones y no podíamos hacer más. Al día de hoy sabemos que no, que tenemos intervenciones independientes y que efectivamente, independientemente de lo que están las indicaciones médicas, pues nosotros tenemos que tener en cuenta el tipo de paciente que tenemos, qué características tienen, e independientemente de la intervención médica como tal, también tenemos la intervención que nosotros vamos a realizar para mejorar su estadía en el área donde se encuentre o darle una atención oportuna. Por eso es esta parte de la estimulación temprana al paciente pediátrico, pero específicamente pues al neonato, porque estamos hablando de riesgo neurológico. Entonces, yéndonos a eso, pues tenemos que el concepto de recién nacido de riesgo neurológico se aplica a los niños que han vivido ciertas circunstancias que aumentan la posibilidad o probabilidad de que aparezca un problema de desarrollo en los primeros años de vida. Bien sabemos que el desarrollo neurológico de nuestros niños va a terminar aproximadamente a los 5 o 6 años, o más que terminar, su periodo más crítico o más intenso es en este periodo, ¿sí? Entonces van a ser estos 5 años donde van a ser estas situaciones. Permítame un segundo, son los inconvenientes de estar en casa. Ya, perdón, les digo, son los inconvenientes de estar desde casa. Pero bueno, entonces continuemos. Les comentaba que, pues bueno, es importante que nos acordemos que el crecimiento principal o más fuerte se va a dar durante estos primeros 5 años de vida, 6 años de vida, y pues tendríamos que tener mucho hincapié principalmente en la parte inicial, que es precisamente cuando nace. Y para esto, pues bueno, tendremos que tomar en cuenta los factores de riesgo que pueden darse y que pueden causar que haya algún riesgo precisamente en este desarrollo neurológico. Uno de ellos va a ser durante la gestación, todo lo que puede pasar en nuestras embarazadas que van a influir a que él o este nuevo ser nazca con alguna alteración. Otra va a ser que todo pudo estar perfectamente, pero al momento del parto algo se complicó. O algo no pasó, o algo hicimos mal, o algo sucedió.
Entonces también tendríamos que estar al pendiente y en caso de que sucediera, porque tampoco podemos evitarlo, atenderlo de forma oportuna y pronta. Y los primeros días de vida, pues ya nació, ya todo está perfecto. Pues perfecto, tendríamos que ver qué es perfectible, qué es lo normal, cómo estamos cuidando a ese bebé, qué tanto cuidado le están dando, qué tanta atención le dieron los primeros días de vida, posterior a que sufrió la situación que lo puso en alto riesgo neurológico. Entonces, pues primero tendríamos que saber qué sucedió para poder prevenirlo o prevenir complicaciones. Y esto puede afectar la forma transitoria o definitiva de la cognición, la motricidad y el comportamiento del desarrollo de su globalidad o en su globalidad. Y pues bueno, como bien les decía, primerito que nada, los embarazos. ¿Qué pasa? Podemos presentar las mujeres embarazadas infecciones, tener diabetes, hipertensión, tomar. Pues no pasa nada, pues si nada más es una copita, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué mentalidad tenemos? Tabaco. Yo no fumo, pero me acerco, por lo menos, como estoy embarazada y me urge el cigarro, van y se plantan junto a alguien más que está fumando para por lo menos olerlo. Y ay, aunque sea lo huelo, pero yo ya no fumo. Pues eso es peor todavía. Y entonces siguen fumando. Sigue generando algún daño específicamente en esos niños que están por nacer. Y no nada más es un factor, si fue que soy diabética, que soy hipertensa, que tengo una mala dieta, que fumo, que tomo y le voy agregando, van siendo más, que al final del día ya no fue un factor de riesgo, ya fueron muchísimos, más los que vienen del parto, más los que vienen posterior al nacimiento, más, y pobre niño, ¿no? Luego ya cuando lo tenemos, pues, ay, es un niño con déficit de atención, pues, ¿por qué tiene déficit de atención? Tendríamos que irnos hacia atrás para buscar todo lo que estuvo sucediendo, todo lo que le pasó a lo largo de su trayectoria, desde que estaba en útero, para poder comprender qué fue lo que sucedió y poderlo atender en las mejores condiciones. Y pues bueno, esto nos daría o podríamos asegurar una mejor atención. También tendríamos que ver que nuestras mujeres tengan una adecuada ingesta de nutrientes. ¿Quién de aquí estamos de acuerdo a lo que va aquí de participantes? Más de 200 personas. Que me da mucho gusto que estemos tantos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, hoy desayuné bien? Desayunar bien, ¿qué es? Comí fruta, o a lo mejor fruta no, pero verdura, proteína, carbohidrato, en una ración correspondiente a mi edad, peso, estilo de vida, o salí corriendo al trabajo, o por mis actividades ando corriendo y jalo el pan y el café, ¿no? Que nosotros en personal de salud, ay, cómo somos afectos al pan y café. Digo, aquí está la evidencia, ¿sí? Ahora en una embarazada, ¿cómo le podemos decir al otro, cambia tu estilo de vida, no comas, no tomes, no hagas, si nosotros no lo hacemos? Entonces tenemos que checarlo. Y específicamente, ¿qué nutrientes? Pues el ácido fólico. Al día de hoy sabemos que nuestras embarazadas, el ácido fólico va a ayudarnos a la división celular, ayudando a que esto se dé en adecuado, la meiosis y mitosis se lleve adecuadamente, disminuyendo el riesgo de alteraciones específicamente de malformaciones en el sistema nervioso. Por lo tanto, disminuyen muchas complicaciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es más benéfico para la gente? Decirle, mira, te voy a atender en un hospital así grande, bonito,
con 1000 tecnologías, vea, tenemos muchos aparatos, o toma tu frasquito de medicamento para que tu bebé nazca sano. ¿A qué le van a dar prioridad? ¿A qué le hacemos más caso en nuestra atención? O sea, al médico que fui, nada más me dio ahí unas vitaminitas, ni me revisó bien. Y de pilón me dan agruras, entonces ni me las voy a tomar. Porque no concientizamos a nuestras embarazadas. O si las concientizamos, pero ¿cuándo se lo empezó a tomar? Ah, ¿qué creen? A partir de las 16, 18, 20 semanas, la mitad del embarazo, que apenas se dio cuenta que estaba embarazada o que decidió aceptar su embarazo porque no pudo interrumpirlo, porque no se había dado cuenta, porque pues ya no le queda de otra, pero ya terminó el periodo de formación del sistema nervioso. Ya no le va a servir de gran cosa el que le demos el ácido fólico. El ácido fólico debiera de tomárselo 3 meses, 6 meses antes de embarazarse y posterior al embarazo. Pero para que tenga realmente un impacto en la salud de nuestras pacientes, tendría que ser de 3 a 6 meses antes de embarazarse. ¿Quién de nosotros o quién de sus familiares ha tomado, si sacáramos estadísticas en este momento, ácido fólico previo al embarazo? Veríamos que si fuera el 10% me daría por bien servida. Muchas veces es mucho menor a eso, porque ya lo empiezan a tomar hasta que saben que están embarazadas, pero no como profiláctico, no previo. Y entonces ya desde ahí venimos cargando o arrastrando este factor de riesgo. ¿Qué otro factor? Pues el peso al nacimiento inferior al esperado. Podemos pensar que el bebito, pues si tiene los 9 meses, debiera de pesar entre 2,500 y 3,500, y resulta que ese bebito no pesa eso, que nació pesando menos, porque está desnutrido, porque la mamá no no comía lo que tenía que comer, porque quería guardar la figura, porque no tenía el recurso, porque había algún problema a nivel de su placenta que no estaba nutriendo a su bebé, porque ya tenía otras enfermedades previas, pero finalmente ese bebito nació con menor peso. Ya lo tenemos con un bajo peso. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué le va a causar? Pues trastornos en el neurodesarrollo, ya que a medida que disminuye el peso, aumenta el riesgo. Así, con un peso de nacer aproximadamente de 1,500 o menos, la probabilidad de padecer un trastorno del neurodesarrollo va entre el 5 y el 10%. Pero si fuera el peso menor a 1 kilo, sube al 20. Y si este fuera menor a 800, sube al 40. Eso quiere decir que si es menor de 800, o sea, hablamos de 600 gramos, porque hay bebitos que nos llegan a nacer con 600 gramos, sobrepasa el 50% de posibilidad de tener daño neurológico. Aquí también tiene que ver esta parte de la atención que se les brinda a los pequeños cuando son prematuros con bajo peso. Porque estamos ya hablando de 2 factores de riesgo, más todos los demás. ¿Sí? Aquí exclusivamente por el puro peso, así sea de término, pero algo pasó metabólicamente, que ese bebito nació con bajo peso, esta es su posibilidad de daño. Si a eso le agregamos otro, el porcentaje se potencializa, aumenta, incrementa más del doble o al doble por lo menos. Y entonces, ahora vamos a poner también con otro factor que es, y si resulta que el tamaño de su cráneo no corresponde al tamaño que debiera tener, ¿es menor o es mayor? O sea, ¿hay alguna alteración a nivel neurológico, específicamente a nivel craneal? Porque acuérdense que la medición del perímetro es únicamente una medición, una percentil que nos va a ayudar a saber su crecimiento del niño o cómo viene. Pero esa medición nos va a decir si a nivel encefálico
si su cerebro está teniendo el crecimiento normal. Por eso es importante, sí, el crecimiento, pero también si sus fontanelas, si sus suturas realmente se están osificando al tiempo en que se tiene que hacer. Lo que antes las abuelitas conocían como molleras, ¿no? Nos decían, ay, se te cayó la mollera, ¿no? Que se andan revisando, ay, ¿dónde tenemos la mollera, no? No, es que te han de haber tirado de chiquito, por eso se te cayó la mollera. No, pues algo le debió de haber pasado, ¿no? Cuando somos niños tenemos que, bueno, que nos esté revisando, tiene que estar viendo que esas molleras, que son fontanelas, están no rígidas, que son cartílago, que las suturas son cartílago, para permitir el crecimiento adecuado de la masa encefálica y pueda tener un desarrollo normal y un crecimiento normal. Cuando estas están alteradas, pues lo vamos a identificar, sí a la palpación, pero también por la medición del perímetro craneal o perímetro cefálico, y ahí podemos identificar que ya empieza a haber una alteración. Y esto nos va a ayudar a que podamos saber si hay alguna alteración que nos puede llevar a saber si va a tener alteraciones en su neurodesarrollo. Y lo que les mencionaba, también si son prematuros. O sea, ya aparte de todo nació con bajo peso. Pero aparte sus semanas de gestación o su tiempo en útero fue menos de tiempo. Y entonces va a incrementar su riesgo neurológico. Entre menos semanas tenga, más va incrementando. Y es recomendable que todos los niños antes de las 34 semanas tengan mucho control si ya nació, para poder saber que todo está dentro de lo normal, ya que ese cerebro del niño prematuro es inmaduro aparte de todo, independientemente también de la precocidad del nacimiento, y también tenemos que ver que es la principal causa de esa discapacidad que a largo plazo puede presentar ese niño por antecedentes de prematurez. Entonces ya le fuimos agregando, ¿no? Ya dijimos, la mamá era diabética, era hipertensa, fumaba, tomaba. El fumar hizo que llegara menos oxígeno y nutrientes a la placenta. Por lo tanto, ese bebito creció menos. Es más pequeño, tiene un retardo en el crecimiento intrauterino. Pero aparte de todo, tenía infecciones y se alimentaba mal. Y ese bebé nació antes de tiempo. ¿Eso pasa en nuestro país? Casi no, ¿verdad? En otro, decían alguien por ahí, en otro planeta cercano, ahí sí es bien frecuente, aquí en el de nosotros no. En nuestro mundo no, en nuestro país menos. Pero en un planeta cercano, ahí es bien frecuente que encontremos este tipo de embarazadas. Entonces, estos bebés, ¿qué posibilidades van a tener de daño neurológico? Pues cada vez va siendo mayor. Y sigámosle incrementando. Primero que nada, pues bueno, veamos que estos prematuros son más vulnerables a sufrir las lesiones cerebrales debido a que precisamente a que su sistema está todavía inmaduro, el sistema nervioso va a tener problemas que van a conllevar a que menos de 34 semanas de gestación sea más inmaduro, más problemas, y al momento del nacimiento, cuando ya están maduros los bebés, su cabeza es dura. Me voy a ausentar unos segundos en lo que voy por el material. Cuando nace el bebé y es por parto, normalmente tenemos a nuestro bebé, su polo cefálico es rígido porque ya se está osificando. Es una manera de saber que ya hay una madurez. Cuando tocamos a través del tacto sus tablas óseas, si estas están rígidas, nos habla de que hay una madurez. Entonces así tocaríamos nuestro polo cefálico de nuestro producto. Aunque sentimos blandas las fontanelas, las tablas óseas están firmes. Esa firmeza le ayuda a proteger su masa encefálica.
Cuando el bebito todavía no llega a ser maduro, esas tablas no están rígidas, por lo tanto va a permitir que al golpear aumente el riesgo de daño neurológico. ¿Con qué va a golpear? Con la pelvis. Tenemos nuestra pelvis. Y esta pelvis es también ósea, es rígida, y cuando nosotros golpea la cabeza sobre directamente la pelvis en cada contracción, porque va bajando, cuando está el saco amniótico, esa es su función, tener con las membranas amnióticas, amortiguar esta situación y que ya se rompan cuando el bebito ya pasó, ya cuando el bebé se encuentra hasta acá, ¿sí? Ya lo tenemos así. Idealmente en este momento debiera de romperse las membranas porque el bebé ya pasó los planos anteriores pélvicos y ya no está dando ese golpeteo directo. Sin embargo, cuando es prematuro, como su cabecita todavía está muy lábil, les digo, no es resistente, fácilmente puede tener el daño. Por eso no se recomienda que cuando son prematuros tenga que ser una cesárea, porque precisamente este traumatismo normal que hace que una persona sea activo, reactivo y esté bien estimulado por el paso del canal de parto, porque era de término, en el caso de un niño inmaduro, lo pone en mayor riesgo. Si a ese bebito tiene menos de 34 semanas, entre menos semanas tenga, mayor el riesgo y mayor daño neurológico. Y es importante que el personal que se encuentra a cargo de su revisión, ya sea médico de enfermería, de primer contacto, ¿sí? Porque al día de hoy, pues enfermería, que era esta parte con lo que inicié, ya tenemos otros escenarios, damos el control del niño sano a nivel privado o en algunas instituciones, hasta los 5 años, pues vayamos viendo o haciendo una adecuada valoración para que se pueda identificar oportunamente los daños o enviarlos precisamente a las áreas de estimulación temprana que disminuyan las complicaciones o favorezcan el desarrollo neurológico, ¿sí? Pero primero tendríamos que saber cuáles son los factores de riesgo que me están provocando para que entonces ahora sí yo sepa qué importancia tiene la estimulación temprana. ¿Qué otra complicación? Y apenas vamos con las complicaciones. ¿O qué es lo que nos puede causar esas afecciones? Pues el periodo neonatal. Ya nació el bebé, ya pasó por el canal de parto, ya lo ponemos de este lado, ya tenemos a nuestro bebé, pero precisamente se dio esta situación del golpeteo, fue un periodo de parto prolongado, hubo falta de oxigenación y el bebito cuando nace le vamos a hacer su test de Apgar. En ese test vamos a valorar cómo se está adaptando al medio extrauterino y con eso podemos saber cómo se encuentra posterior a que estaba inútero, ahora en el medio externo o el medio exterior. Y ahí vamos a ver que cuando estos bebitos encontramos un Apgar menor o inferior a 3, en el primer minuto de vida, tienen mucho riesgo o tienen un alto riesgo de sufrir complicaciones neurológicas. Si a esto le agregamos que necesitaron apoyo respiratorio durante al menos 24 horas, que hayan presentado alguna infección del sistema nervioso, que hayan convulsionado, que cuando lo hayamos revisado desde un principio hubiéramos encontrado alguna alteración neurológica, como que no hubiera tenido, por ejemplo, el reflejo de presión, Babinski haya sido negativo, ¿sí? En los niños tiene que ser positivo, en el recién nacido tiene que ser positivo, que ahí ya hubiéramos encontrado algún daño, pues todo esto va a ir incrementando. Que le hayan hecho alguna cirugía, que haya presentado ictericia, que ahorita vamos a ver cómo es que afecta, ¿sí?
que haya necesitado que le hagan una exsanguinotransfusión, que es este recambio de sangre. Ya nuestra torrecita, ¿cómo va? De estar chiquita, cada vez va siendo más amplia. Pobre niño marciano, ¿no? O de, ¿qué les gusta? Júpiter o Saturno. ¿Y qué otros? Pues los rasgos físicos normales, por sus mismas características. Los antecedentes de familiares de primer grado con patologías neurológicas o mentales. O sea, si aparte de todo en la familia ya hay antecedente de algún problema específico que nos conlleve a alteraciones neurológicas o mentales, aparte de todo lo demás, la cuestión económica, socioeconómica como tal. Estamos también el día de hoy, económicamente, socialmente, que han oído hablar de los abortos, ahora que ya fueron autorizados. ¿Por qué fueron autorizados? ¿Qué hay de trasfondo para que de un día para otro lo hayan autorizado? ¿Se han escuchado que dijeron que aumentaron el número de embarazos en adolescentes? ¿En qué porcentaje? ¿Y por qué entonces disminuyó el número de embarazos a nivel global? Disminuyen los embarazos, pero aumentan en embarazadas y las en adolescentes. Y las adolescentes no están yendo a la escuela. ¿Y entonces de dónde se están embarazando? Problemas sociales y económicos. Violencia. ¿Sí? Esto nos va a llevar a tener a esos niños o esos futuros niños con características y en situaciones que los van a poner cada día en mayor riesgo o más vulnerables de tener un daño neurológico. ¿Están acudiendo a su control prenatal al día de hoy? Desgraciadamente, si de forma natural no van mucho a control prenatal, ahora imagínense con esta pandemia. ¿Quién quiere ir si se supone que estamos sanas a un centro de salud que es donde toman las muestras, donde están enfermos, a que a lo mejor yo me contagie? Y además voy y me dicen que no hay citas, porque el personal no está en sus áreas, están en áreas COVID. Ahorita, pues bueno, ya están empezando a ser mixtos, pero fueron más de año y medio en el cual el seguimiento y el control no fue el adecuado. Y de forma general, las mujeres no acuden a control prenatal. Son pocas, es poco el porcentaje. Estamos hablando de menos del 50% de nuestras embarazadas que acuden de forma rutinaria a un control prenatal. Todas las demás no. Si nos fuéramos específicos por segmentos, pues todas las que van, que son trabajadoras, pues es obligatorio, tengo que ir al IMSS, al ISSSTE, esas sí van, porque si no, no me dan mi pase. Pero de las que no tienen servicio médico, que van a los centros de salud, terminan yendo únicamente hasta que ya tienen las contracciones al hospital donde se van a atender o cuando tienen molestias, pero no propiamente un control prenatal. Y en ese estamos hablando de mucho menos del 20% de control prenatal. Entonces, imagínense, agregado o aunado a la situación epidémica actual, mundial y de nuestro país, pues todavía disminuyó mucho más. Y a eso le agregamos que va a ser hijo de una mujer menor de 20 años o adolescente que ha sufrido maltrato, lo que les mencionaba, o que ha también abandonado a otros hijos, pues va siguiendo aumentando nuestra montañita, siendo cada vez mayor este riesgo neurológico que va teniendo este futuro bebé. ¿Qué enfermedades ya habíamos dicho? Que sea hipertensa, diabética, bueno, específicamente hipotiroidismo congénito.
y diabetes gestacional. Si la madre presentó cualquiera de estas dos situaciones o alguna de ellas, pues bueno, en el caso específicamente de hipotiroidismo, si la madre es hipotiroidea y aparte el niño lo presenta, va a causar o va a manifestar un desarrollo anormal o deficiente en el sistema nervioso central y músculo esquelético. Es la enfermedad endocrinológica congénita más frecuente, por eso hacemos tamiz neonatal. Sin embargo, al día de hoy también muchas madres que iban al centro de salud a hacerse el tamiz a los niños están retardando la atención para ir a hacérselo. Entonces, la estrategia que se tomó fue que en los hospitales se les tomara el tamiz neonatal, porque ya no estaban regresando. Ya me libré, no me contagié de haber parido. Entonces ya, no, mejor mi bebé está bien y yo estoy bien, ya no voy a que me lo sigan revisando. Y atrasan el diagnóstico y con ello, obviamente, el tratamiento, provocando que haya mayores secuelas a nivel neurológico por una detección oportuna. Cuando es una detección oportuna, sí, el bebé ya va a nacer con el problema, pero la madre producía hormona y le mandó una reserva a ese bebé. Y durante los primeros meses va a tener esa reserva que va a evitar que él tenga complicaciones, que es el periodo que nosotros tenemos para poderlo detectar y atender oportunamente. Pero si ese periodo de ventana no lo aprovechamos por miedo a la atención, por la situación epidémica actual, pues esos niños van a aumentar y van a tener más lesiones neurológicas, ¿sí? Nos hablan de que hay una prevalencia aproximadamente de 1 por cada 4,000 recién nacidos vivos. Y esto estamos hablando de antes de la pandemia, porque todavía no nos dan estadísticas al día de hoy con los cambios en la población y en los sistemas de salud. Obviamente, esta prevalencia ha ido aumentando, que esperemos que una vez que se regularice todo esto, pues vuelvan a disminuir. Tenemos esa esperanza, ¿sí? Y este problema de hipotiroidismo es la principal causa del retraso mental o retardo mental y que tiene la característica de ser prevenible cuando es detectado y tratado oportunamente. Cuando no tenemos otra cosa que hacer y ya no hay que hacerle, pues bueno, pues no hay más, pero hay situaciones como en el caso del hipotiroidismo que podemos identificarlo. Entonces, tenemos que hacer mucha educación, mucha promoción a la salud para que nuestras embarazadas, por lo menos las que tenemos a nuestro alrededor y que estamos trabajando con ellas, les demos la información de la importancia del tamiz neonatal. Y pues bueno, también en el caso de la diabetes, nos pueden, a veces los niños pueden tener signos y síntomas como parto prolongado y laborioso cuando son hijos de madres diabéticas o de hipotiroidismo, ya que estos niños tienen la característica de que tienen poco tono uterino, ¿sí? Por lo tanto, no va a recorrer fácilmente el canal de parto y esto va a hacer que los periodos de trabajo de parto aumenten, sean prolongados, sí terminan en un parto, pero obviamente puede presentar sufrimiento fetal. Estos bebitos también tienen la característica de que tienen una fontanela más grande, ¿sí? Que es la posterior, llega a estar por arriba de los 5 centímetros, mixedema, distensión abdominal, constipación, ictericia prolongada, mayor a 3 días, piel seca, hernia umbilical, llanto ronco, escaso incremento ponderal y retardo en el crecimiento lineal.
Entonces tenemos que tener una vigilancia muy estricta para saber si está presentando alguna de estas características estos niños. Y específicamente en diabetes gestacional, sabemos que los hijos de madres diabéticas suelen ser grandes, son macrosómicos, ¿no? O sea, como eres diabética, por eso tuviste un bebé tan grandote. Esto puede presentarse hasta en un 30% de los recién nacidos. Y de madres diabéticas específicamente. Y el peso va a ser aproximadamente por arriba de 4 kilogramos o 4,000 gramos. Y a consecuencia de su tamaño, también va a tener traumatismos obstétricos más frecuentes. Pueden presentar además hipoglucemia, hipercalcemia, hipomagnesemia, que requiere tratamientos inmediatos, ya que pueden causar letargia, tetania, coma, convulsiones, apnea o shock. Y esto pues obviamente nos va a llevar a que tengan alto riesgo neurológico y alteraciones en el neurodesarrollo durante su infancia. Entonces, seguimos echándole al costalito, ¿no? O a nuestra montañita. Vamos bien. ¿Qué otros factores? Infecciones le agregamos todavía, que esa madre, aparte de ser diabética, hipertensa y a todo lo que dijimos, presentó infecciones durante el embarazo. ¿Como cuáles? Pues no infecciones generales, o sea, no una infección de garganta, una infección. Hay infecciones muy específicas que afortunadamente no son tan frecuentes, que sin embargo existen, se están presentando y nos llegan a dar alteraciones muy importantes, como es el Chagas, ¿sí? Esta enfermedad de Chagas puede ser transmitida al feto y ser congénito. En países endémicos puede fluctuar de entre el 60 y hasta el 90%, ¿sí? Porque es importante retomar, decimos, bueno, es que aquí en México no tenemos esos problemas, o no es tan alta la prevalencia de enfermedad de Chagas, pero ¿qué creen? Hay mucha migración. Al día de hoy, con la situación, otra vez, de salud mundial, la migración nos trae y llevamos enfermedades que no son originarias o propias de las zonas donde se están presentando, de las zonas endémicas. Y entonces, pues también las tenemos que tomar en cuenta y estar muy al pendiente. Por eso es importante que sí sepamos, que sí estemos al pendiente, para que en caso de que se lleguen a presentar, podamos identificarlas oportunamente, ¿sí? Y que no las dejemos pasar o que no estemos al pendiente de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha encontrado que, por ejemplo, pueden presentar alteraciones en el sistema nervioso central, y si a esto le agregamos que también presentan meningitis, vean, el 30% encuentran en calcificaciones intracraneanas a largo plazo, ¿sí? Por la invasión parasitaria, que es muy característico al inicio de esta enfermedad. Entonces se van anidando en el cerebro, hacen quistes, ¿sí? Y estos quistes pues van a causar el daño neurológico. Entonces tenemos que estar muy, muy al pendiente. ¿Qué otras enfermedades? Pues bueno, también pudieran presentarse otras como el toxoplasma gondii o la toxoplasmosis, que es transmitida principalmente por gatos, que al día de hoy también es importante tocarla. ¿Por qué? Porque cada día tenemos más perrijos, más gatijos, y entonces ya los estamos mezclando. Y no es que sea bueno o malo tener perrijos o gatijos, e hijos normales, ¿no? Todos son hijos. La situación es cuando no somos responsables. Y esos gatijos no los llevamos a que me los desparasiten, que también ahorita es otro problema. Y por eso, si ustedes han visto, hasta en la tele empiezan ya a promocionar, vayan uno y compre su desparasitante, ¿no? Si compra 3 ampolletas de desparasitante para sus perros o sus gatos, hay promoción, le regalan 1 o 2, o es el precio más económico. ¿Por qué? Porque como no los estamos llevando al veterinario, porque tenemos precauciones de salir,
nuestros perros y gatos, sobre todo los gatos que son más escurridizos, se salen, se infectan, regresan y nos pueden contagiar. Y entonces tenemos ahora otra situación que nos dicen estos niños van a ser asintomáticos en un 70%, pero sin embargo pueden desarrollar microcefalia, hidrocefalia, calcificaciones cerebrales y corioretinitis, llevando a visión borrosa y pérdida o dificultad de la visión central, entre otros signos y síntomas, y actualmente se conoce que el 50% de los niños van a sufrir daño neurológico a largo plazo cuando han presentado toxoplasmosis congénita. Entonces, pues así sea 1, 2, 3, 5, si estamos viendo que va incrementando, también es importante tomarlo en cuenta. La sífilis, ¿sí? Va a ser otra de ellas. Y pues bueno, en esta vamos a tener que, vean, nos hablan que afecta aproximadamente al 10% de los niños, de los recién nacidos vivos en diferentes países, ¿sí? Y pues bueno, esto se agrava todavía más cuando hay o nos puede conllevar a prematurez. Y nos va a causar retraso en el crecimiento, síndrome nefrótico, neumonitis, hepatoesplenomegalia, conjuntivitis, adenomegalia, ¿sí? Entre otras. Y el 50% de los recién nacidos con estas condiciones no son inmediatamente identificados, sino que la infección se expresa semanas o meses más tarde. O sea, tampoco lo identificamos oportunamente, porque no es algo que sea tan visible. Y esto hace que tengan mayores complicaciones. Por lo tanto, van a tener más daño neurológico, llevándolos a tener retraso mental o sordera, y que en muchas ocasiones puede aparecer o es identificada hasta los 2 años de vida. Ya nos damos cuenta que el niño, pues como que se caía, como que no caminaba, como que no se sentaba, pero es que pues como no lo estimulo, es normal. Como pues no hay ningún problema, pues es que es un niño que lo miman mucho, es que es niño de faldas, es que es niño que cuida mucho a la mamá, y entonces por eso no se está desarrollando adecuadamente. Y cuando nos damos cuenta, ya pasó el año, sigue sin caminar, sigue teniendo retraso, y entonces ya empezamos a sospechar. Es que no me hace caso, yo creo que le ha de caer mal mi voz, por eso como que no me hace caso. Es que es tan rebelde que hasta que no le grito, me hace caso. No es que sea rebelde, es que no escucha bien o es sordo. Y entonces hasta que ve que empezamos a manotear, le llamamos la atención y entonces el niño voltea. Pero no porque en ese momento nos escuche, sino porque ya estamos alterados y estamos manoteando. Y entonces es cuando se dan cuenta. O, por ejemplo, a una persona sorda que conozco, él dice que se dieron cuenta que era sordo porque a su abuelita se le cayó una cazuela que hizo mucho escándalo y se rompió cuando él era pequeño, y el niño siguió dormido. Y entonces la abuelita dijo, no, pues esto no es normal, cualquier niño hubiera gritado, se hubiera espantado, ya lo tuviera yo que hubiera curado de espanto. Y mi niño sigue dormido, eso no es normal. Y fue y lo despertó y el niño despertó normal. Así como que, ¿qué pasa, no? ¿Por qué me despiertas? Y se dan cuenta que era sordo. ¿Cuántos niños no pasa esto? Que solamente piensan que es un niño que es berrinchudo, que no pone atención, que no quiere hacer caso, y lo van dejando. Cuando de trasfondo vienen este tipo de enfermedades o de factores de riesgo que le conllevaron a tener un daño neurológico o un daño ya no solo neurológico, sino en otros órganos y sistemas como complicación de la misma enfermedad. Entonces, por eso es la importancia
de la atención oportuna y detección oportuna. Otros niños que también están teniendo problemas son aquellos que están presentando enfermedades por virus de la insuficiencia humana, ¿sí? Por VIH, ya que presentan cuadros infecciosos repetitivos. También llegan a presentar hepatosplenomegalia y alteraciones en las habilidades motoras, sobre todo en la parte de la integración, de la visión motora, percepción, la cuestión espacial, ¿sí? La parte del lenguaje. Esta infección por sí sola, pues sabemos que afecta al sistema nervioso central, y consideran que entre el 15 y el 25% de los niños que podrían presentar daño grave manifiestan progresivamente las lesiones y llegan a presentar hasta el 13% de daño severo o daño neurológico severo, ¿sí? Cuando ya está manifestado como tal el SIDA, ya estamos hablando de un 31%. Sin el tratamiento antirretroviral, la encefalopatía, que es el problema por el cual se va a presentar todo este daño, pues va a aumentar, causando mayor daño, sobre todo si se presenta o se mantiene sin tratamiento retroviral durante el primer año de vida. Y al día de hoy no contamos con medicamentos o hay una disminución de medicamentos de forma general que pudieran prevenir que ese niño tenga alteraciones. Que habíamos mencionado la parte del retardo en el crecimiento intrauterino. Aquí ya nada más pues les hago la mención de que estos niños llegan a presentar asfixia perinatal, aspiración de meconio, hipocalcemia, hipotremia, policitemia, malformaciones congénitas, infecciones, además de la morbimortalidad neonatal que presentan, ya que este retardo en el crecimiento intrauterino puede producir alteraciones del desarrollo neuropsíquico, tanto en el sistema, a nivel sistemático, como en el neurodesarrollo. Sobre todo a nivel de motricidad fina, motricidad gruesa, el comportamiento individual, lo que les decía de déficit de atención o hiperactividad. Aparte de la alteración social y su nivel cognitivo. Tanto que en estudios que se han hecho, han identificado que a nivel medio, o media más bien, o media, porque es por estudio, podemos encontrar un déficit o un retraso en el crecimiento del IQ en estos niños que tuvieron retardo en el crecimiento de hasta menos 6.3 en el IQ en comparación con otros niños. Bueno, pues que tenga un IQ menor de 6, pues no le afecta mucho, ¿no? Pero si está en la rayita, 120, 100, y ya le bajamos 10, y aparte tiene déficit de atención, y aparte tiene todos los demás factores de riesgo que ya fuimos mencionando, o no todos, porque también pobre niño, imagínense. Bueno, menos riesgos, pero tiene 2, 3 de los que hemos mencionado. ¿Cómo vamos? ¿Ya con qué características nos está llegando ese pequeñito? Si se asfixió, no le llegó suficiente oxigenación durante el trabajo de parto, presenta lesiones cerebrales, sobre todo en aquellos pequeños que son menores de 30 semanas, llega a elevarse hasta un 50% la posibilidad de presentarse, y van a presentar secuelas motoras, como diversas formas de parálisis cerebral a nivel cognitivo, epilepsia, ¿sí? Neurosensoriales. Y pues bueno, también eso lo vamos a identificar, o lo vamos a evaluar a partir de, bueno, ya sabemos que tuvo asfixia. Sí, ¿cómo voy a saber qué tanto daño quedó por la asfixia? A través del Apgar.
Ya habíamos mencionado que si este era menor a 3, iba a tener consecuencias. Y pues bueno, en el primer minuto también sabemos que cuando este puntaje es bajo, vamos a tener niños que van a presentar déficit de atención, hiperactividad, alteraciones a nivel escolar, siempre que presenten un APGAR de menor a 7, ¿sí? Obviamente, entre menor sea ese APGAR, mayor alteración vamos a encontrar. Si a eso le agrego que fue prematuro, con bajo peso y que le costó trabajo respirar, que le tuvieron que poner en un ventilador, su posibilidad de tener morbimortalidad pues va a aumentar. Pero supongamos que no se murió, que sobrevivió. Pues bueno, ese niño va a tener alteraciones neurológicas porque no le llegó suficiente oxígeno, presentó hipoxia, ¿sí? Y entonces va a tener algo que se llama encefalopatía hipóxica isquémica, derivado de convulsiones o, aparte de convulsiones, hemorragias intravasculares pueden presentar, atrofia cerebral, puede presentar retraso en el lenguaje, depresión respiratoria, nada más en la parte respiratoria. Y esto puede pasar porque haya broncoaspirado, porque se inmaduró su pulmón, porque sea prematuro, ¿sí? Porque sea hijo de madre diabética, ¿sí? Porque puede ser que sea macrosómico, pero sus semanas corresponden a 34, está inmaduro, aunque pese 3 kilos, todavía no está maduro, aunque su peso esté bien, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Permítanme otro segundito. Ok, bueno. Todos estos niños, va a ser bien importante que tengamos un seguimiento de su neurodesarrollo desde el nacimiento y siempre dar como tratamiento a lo que se llama estimulación precoz. ¿Por qué se llama precoz y no tardía? Cuando los niños ya presentaron, hablamos de estimulación temprana como tal, cuando son niños sanos, y estimulación precoz o estimulación múltiple cuando ya tienen el factor de riesgo, porque ya sabemos que hubo alguna alteración o hubo un factor, más bien, hay un factor de riesgo que nos puede conllevar a una alteración. Por lo tanto, yo ya lo voy a hacer dirigido. Cuando es estimulación temprana, lo hago de forma general. Sin embargo, a partir de la estimulación temprana, voy a ayudar a que este desarrollo o neurodesarrollo se lleve en las mejores condiciones. Y se recomienda realizar los controles de los niños a partir de que nacen a los 3, 6, 12, 24 meses, a los 5 años y a los 7 años, para saber que está desarrollándose adecuadamente. Sin embargo, esos son los seguimientos, pero la estimulación precoz la vamos a estar realizando durante, desde que nace. Por eso la importancia de que el personal de salud estemos capacitados y formados, sobre todo si estamos en áreas de terapia intensiva, neonatal, porque ahí es donde van a llegar estos niños y les damos tratamiento para la patología, porque fue prematuro, porque está itérico, porque tiene depresión respiratoria, porque. Pero no le tratamos o no prevenimos o no estimulamos para prevenir el daño neurológico o para limitar el daño neurológico. Entonces a nosotros nos correspondería, dentro de nuestras intervenciones independientes, empezarlos a estimular. Y esa estimulación corresponde al tocarlos, al verlos, al estar con ellos, al hablarle. ¿Cuántos
No, ni siquiera le hablan a sus pacientes. Pues es un bebé, ni me entiende, ni me oye, ni sabe, ¿sí? Quienes han estado en una terapia y han puesto atención, se han dado cuenta de cuando ustedes están tocando al bebé, qué actitud toma cuando lo tocan de una manera ruda o cuando lo tocan de una manera amable. Dicen, ay, este niño apenas me acerco y chilla, ¿no? Mejor atiéndelo tú, porque como que yo no le caigo. Porque ellos perciben, que perciben la adrenalina. Y ese tocarles la piel, el contacto piel a piel, el contacto a través del oído, cuando les hablamos, hay lugares donde ya afortunadamente tenemos música, por ejemplo, ¿sí? Fuera de, porque también de repente se les ocurre ponerlo dentro de las incubadoras. El ruido rebota y lesiona su oído, entonces no se ponen dentro de las incubadoras y se pone bajito, porque también si se pone fuera y le aumento, la misma campana de la incubadora hace que resuene el sonido y le sea incómodo para el bebé. Entonces, la música que se pone en las áreas de terapia debe de ser baja, ellos la perciben perfectamente, y es una forma también de ir estimulando con cosas tan simples, sin que sea algo extra que yo estoy aplicando, o que digamos es que no me da tiempo, pues bueno, no precisamente tengo que hacerlo como tal. Y entonces, pues bueno, de forma general, cuando ya nos vamos específicamente a la parte de la estimulación, tenemos que saber que, bueno, antes se decía que, pues, ¿para qué se estimulaba el niño, no? Si nada más duerme. Decían, hasta que el niño ya esté más grande, cuando ya tenga 2 años, los textos de psicología nos decían, es cuando debemos de estimularlos. Antes, ¿para qué? Si no habla, ¿para qué lo estimulo? Igual, se pensaba que hasta que ya empezara a hablar, hasta que ya hasta que ya podíamos abordar. Ahora sabemos que no, que entre más pronto sea, pues muchísimo mejor. Y pues bueno, esto hizo que se cometieran muchos errores metodológicos, ya que los niños, como no podían expresarse, pues entonces hasta que se expresen. Y se tuvieron que rehacer muchos experimentos que ya existían. Se crean nuevas investigaciones, algunos como Stone, Smith, las mismas de Gesell, por ejemplo, ustedes que las tenemos ahí, nuestras tablas de Gesell, que fueron creadas en 1940, ¿sí? De neurodesarrollo. Son muy útiles. Piaget en el 50 ya nos empieza a hablar sobre desarrollo específico y la inteligencia en los niños. Brazelton en 1978 ya en Estados Unidos nos habla de evolución del desarrollo y crecimiento del niño. También en Francia empieza a haber también otra perspectiva, otra manera de entender de la evolución neurológica y del neurodesarrollo en 1977. Al igual que en 1973, ya en Perú empiezan a hacer algunos estudios sobre los primeros cursos de desarrollo psicológico. Y pues bueno, la estimulación temprana, que es como la conocemos, por eso la abordamos desde este punto, se define como un conjunto de acciones que van a potencializar al máximo las habilidades físicas, mentales, psicosociales del niño mediante estimulación, y esta debe de ser continua y sistematizada. La estimulación temprana comprende un conjunto de acciones que van a proporcionar al niño la experiencia que necesita a partir del nacimiento para desarrollar al máximo su potencial intelectual. Entonces, eso es lo que buscamos con la estimulación. Llámenle, les digo, dependiendo del área, si es sensitiva, si es múltiple o temprana, mejor conocida como estimulación temprana. Y se va a lograr a través de estímulos, que estos deben de ser adecuados y de complejidad creciente de acuerdo a la edad cronológica que va teniendo cada uno de nuestros pequeñitos.
para que puedan lograr que las personas y las acciones y los objetos vayan generando en el niño una buena relación con su medio ambiente y faciliten este aprendizaje. Porque si no, pues bueno, también el niño lo va a sentir muy agresivo y no va a cooperar y no vamos a lograr nuestros objetivos, ¿sí? Pero además es importante la participación de los padres, porque la estimulación debe de ser continua. Decimos, bueno, ¿por qué antes no pasaba y ahora sí? ¿Cuántos niños antes eran traídos en rebozos? El rebozo es buenísimo para la estimulación, digo tanto que ahora tenemos nuestros proyectos canguro, ¿no? ¿Qué es eso? La mamá entra, se coloca al niño, lo tiene que traer, simulando traerlo en el vientre para que siga el neurodesarrollo. El cerebro procese que sigue dentro de la madre y siga desarrollándose. ¿Y eso cómo lo hacían antes? Todo el tiempo lo traían al niño, ya estaba bien grandote, ¿no? Ya le colgaban los pies, casi le arrastraban, y la mamá lo seguía trayendo en su rebozo. Y eran niños bien activos, al día de hoy no. Empezó la modernidad y no los cargues, no los toques, déjalos ser. Pero eso también nos ha demostrado que afecta el neurodesarrollo. Entonces, los extremos también son malos. Y si nada más se da en un momento, en un lugar, por ejemplo, cuando los llevan a terapia, pero esta terapia no se hace todo el tiempo, no lo hacen los papás en casa, tampoco el avance va a ser tan significativo y no vamos a lograr una detención y detección oportuna del daño si los papás no cooperan. ¿Por qué? Porque luego dicen, ay, es que me da mucho miedo porque yo lo vaya a lastimar. Es que conmigo chilla, es que con usted sí se deja. Pues cuando tenemos daño o riesgo o alto riesgo de daño neurológico, tenemos que hacer de tripas corazón, explicarle a los papás la importancia y una vez que ya están con ellos, cómo lo tienen que seguir estimulando en casa, independientemente de la estimulación que le damos nosotros como profesionales o que nosotros desde el área de crecimiento y desarrollo los orientamos a que lleven o hagan dentro de la estimulación normal que van a hacer en casa. Y entonces puede ser algo tan sencillo como el masaje, como el tacto, ¿sí? Pues son los juegos, esta parte de tocarlos, ¿no? Como cuando hacían que subía la hormiguita. Cosas tan sencillas que al día de hoy, si le hacemos seguimiento a muchos niños, los papás ya no lo hacen. En lugar de ver esta imagen, vemos al niño con un celular y sus manitas tienen un celular. ¿O quién tiene el celular? La mamá. Y le está tomando la foto de vean qué bonito bebé tengo. Vean, ahora ya comió, ahora ya hizo. Pero no lo están estimulando ni manipulando en cuestión de masaje, tacto, para el logro de la estimulación. Entonces tendremos que regresar, ya que sabemos que el primer año es bien importante y que es cuando más se da la posibilidad de la plasticidad cerebral. Y el sistema nervioso se estructura recibiendo impulsos nerviosos que van a ser respuestas a estímulos que se van a transformar en corriente eléctrica, que van a estimular nuestras neuronas y que van a hacer a que se dé este funcionamiento. Lo importante es que sepamos, primero, cuál es el crecimiento del desarrollo infantil normal, para a partir de ahí saber si nuestro niño está realizando lo que debe de realizar en la etapa correspondiente. Si no lo está realizando, tendremos que estimularlo de forma más dirigida hacia lo que no está logrando. Hacerle evaluaciones, sobre todo en los lactantes, que nos lleven a poder identificar adecuadamente, ya que no todos evolucionan al mismo ritmo.
porque todos vienen con características diferentes. Sobre todo les digo aquellos que tienen alto riesgo neurológico. Y van a comenzar a diseñarse instancias que van a sistematizar este proceso de estimulación temprana ya a partir de programas. Y eso lo hace Hausler y Rodríguez, específicamente en Chile. También aquí en México, pues bueno, tenemos al doctor Javier Cravioto, que en los 70s, en el 78, nos hablaba que los niños de estratos sociales bajos con desnutrición presentaban serios problemas de aprendizaje. Hizo un gran estudio donde hizo precisamente cómo se daban estas diferencias y todas las alteraciones que habían y cómo interferían la parte socioeconómica, aparte de todo lo demás, al igual que los demás autores, y la importancia que vamos a tener de esta estimulación temprana es que va a causar una masiva mielinización del sistema nervioso central, que va a hacer posible establecer o restablecer las anormalidades del sistema nervioso. Cuando nosotros nacemos, nuestras neuronas, sabemos, siempre nos han dicho que las neuronas no se reproducen. Al día de hoy sabemos que en el hipocampo sí se reproducen, pero muy poquitas, o sea, tampoco son muchas. ¿Qué ventaja tiene? Que esa neurona, una que se llega a producir, o sea, se producen algunas, pero no todas logran tener la madurez, va a ser útiles, son pocas, pero supongamos que de 10 que salen, una funciona, esa una tiene la capacidad de generar sinapsis y dendritas que nos van a ayudar a reconectar y que sirvan como puentes, como lo hacen en el sistema eléctrico, es un sistema eléctrico, para puentear la información y hacer que haya una recuperación. A eso se le llama plasticidad cerebral. ¿Qué ventaja tiene cuando son niños o recién nacidos específicamente? Cuando nosotros nacemos, la neurona no se reproduce porque no tiene mitocondrias. La mitocondria, cuando nacemos, la neurona tiene todos sus organelos, pero aproximadamente entre los 3 y 4 meses, la mitocondria degenera y que la mitocondria se encarga, aparte de todo, con el sistema ribosomal, a la parte de la reproducción celular. Al desaparecer, pues ya no se puede estar reproduciendo y nos quedamos prácticamente con las neuronas que tenemos. Digo, algunas se van recambiando entre las que se mueren y nacen, pues ahí más o menos se van quedando al mismo nivel, pero cuando nosotros hacemos plasticidad cerebral, logramos no que haya más, sino que se conecten de forma más adecuada o más útil y podamos lograr que las partes neurológicas o cerebrales que no se están utilizando se pongan en acción, trabajen y con eso restablezcan o hagan la actividad de la parte que quedó dañada. Y esto lo podemos lograr los primeros 3, 4 meses, que es el tiempo que el bebito todavía su neurona está funcional al 100%. ¿Sí? Podemos lograrlo promedio, les voy a partir de las 4 meses hasta los 6 meses que ya completamente degeneró la mitocondria y quedan nuestras neuronas como van a ser en la adultez. No el sistema nervioso, porque ese se va a seguir desarrollando, pero esos primeros 6 meses son críticos. Por eso es la importancia de que esta estimulación se lleve a cabo desde los primeros días y no hasta que tengamos ya el daño o detectemos, porque entonces ya va a ser mucho más lento y la recuperación que podemos lograr es mucho menor, a diferencia de los primeros, les digo, 3 a 6 meses, donde esta posibilidad de generar estas dendritas, estas axones, va a ser mucho más y por lo tanto a generar mayor cantidad de redes neuronales, hacemos que ciertos espacios empiecen a funcionar
y sustituyan la actividad que no está haciendo la otra. Obviamente no vamos a poder lograr, porque si sabemos que una parte frontal se dedica a una parte, la parte occipital tiene otro funcionamiento, los temporales hacen otra actividad cerebral, bueno, vamos a tener una recuperación al 100 porque esa parte está dañada. Pero sí puedo lograr que la conexión que había de la vueltita y lo poquito que me queda bien, eso lo optimice y funcione lo más posible, dejando como secuela lo menos posible en los individuos, ¿sí? Y muchos padres dedican un mayor tiempo a sus hijos los primeros años y los primeros días, porque pues también es más fácil y son más realistas y también es más fácil que los podamos hacer partícipes y conscientes de la situación que están viviendo sus bebés o sus niños durante este periodo, y esto hace que ellos sean más afectivos, más conscientes y participen mucho más, que era lo que decíamos que requeríamos, de estos padres para que el resultado que logremos sea mucho mejor. ¿Y cuántos papás no nos dicen? A mí cuando mi hijo nació me dijeron que no iba a caminar, que no iba a hablar, que no se iba a mover. Y yo dije, lo va a hacer. Y lo forcé, y lo forcé, y lo forcé. Ese y lo forcé es plasticidad cerebral, no es magia. Simplemente el cerebro tiene la capacidad, pero muchas veces al no tener tanto estudio todavía al día de hoy sobre el sistema nervioso, porque es súper complejo, pues nos vamos quedando hasta donde vamos sabiendo. Pero si tenemos ese apoyo extra de los padres, pues nos puede ayudar mucho mejor. Y pues bueno, vamos a tener que en la época en que los padres requieren más cercanía con aquellas personas que comprenden el problema, es también la parte o el tiempo preciso en que ellos van a tomar una actitud positiva y van a hacerse más disciplinados para lograr un equipo multidisciplinario que ayude a mejorar la salud de los niños. Y los programas de intervención temprana no deben interferir en la vida emocional, educativa y social de los niños. Ellos deben, ya una vez que han salido de las salas hospitalarias, debieran de ser integrados a las vidas sociales dentro de las posibilidades de los padres y de los mismos niños. Y no hacer lo que antes hacían, por ejemplo, si nacía un niño con síndrome de Down, que se daba mucho en los 50, 60, 70, 80, digo, ya después de los 2000 ya fue menos por toda la apertura y conocimiento hacia el nuevo conocimiento que se tuvo, pero antes, no sé si alguien de ustedes conozca, a los niños que tenían retraso mental, síndrome de Down, alguna alteración, y los tenían encerrados en su casa y en la vida habían salido, porque ¿qué iba a decir la gente? ¿Qué va a pensar? ¿Cómo lo voy a mandar a la escuela? Ni siquiera convivían con los mismos integrantes de la familia. Los tenían encerrados muchas veces como animales. Porque era tanto nuestro desconocimiento, tanto como padres como personal, que agregado a la parte social, perjudicaba ese desarrollo. Al día de hoy, entre que se ha avanzado mucho en toda esta parte del conocimiento basado en evidencia, en el Internet que nos ha abierto puertas a tener prontitud de los avances en el conocimiento y de ver que hay nuevas oportunidades y nuevos desarrollos para estas personas que hacen que busquemos más opciones para mejorar su calidad de vida y atenderlos oportunamente. Y un deber de los gobiernos también es asegurar la mejor calidad de vida de su población infantil, porque esto va a significar una garantía futura para el desarrollo de todos los países.
Esto es en referencia a todas las políticas. Que bueno, desde nuestra Constitución lo tenemos cuando nos dice que tenemos derecho a la salud. Pero también nosotros tenemos que apegarnos a mantener esa salud, porque si yo fumo, tomo y me voy a todo lo anterior, pues pobre hijo, ¿cómo van a hacer? Y luego ese hijo, si aparte no le doy una atención oportuna, pues qué calidad de vida va a presentar también. También es llamada plasticidad cerebral o también llamada capacidad adaptativa del sistema nervioso y la habilidad de modificar su propia organización estructural y funcionalidad en respuesta a una demanda de su medio ambiente. Por eso es importante esta parte de la socialización, tanto dentro del núcleo familiar como en el área externa, porque esa estimulación social también es bien importante. Y pues bueno, aquí tenemos algunos otros autores que nos hablan precisamente ya muy puntual sobre la plasticidad cerebral. Y nos hablan de cómo se va dando esta maduración cerebral, donde se va dando la determinación genéticamente, como venimos, que va a permitir que nuevas funciones se vayan realizando íntimamente relacionadas, van teniendo nuevas funciones que van a ir siendo o van a ir apareciendo. Hay que tener mucho cuidado con los periodos críticos de mayor desarrollo, favoreciendo el establecimiento de estas sinapsis interneuronales que les mencionaba, ya que estas sinapsis van a necesitar células programadoras que tienen efecto guía en las conexiones sinápticas. Estas células programadoras podemos sustituirlas con estas células que les digo que se producen en el hipocampo, que son mínimas, pero que nos van a servir para puentear y para lograr desarrollar el potencial máximo de las áreas que nosotros tenemos. Y esto nos va a provocar que estos patrones lleguen a una maduración normal o dentro de lo más de su límite de capacidad, porque tampoco vamos a decir que si los estimulamos no van a quedar con ningún daño, no, porque les digo, el daño existe, la necrosis, la disfunción o la distrofia celular, muscular existe, pero vamos a complementar con todo lo que tenemos alrededor, favoreciendo a potencializar lo que ya tiene o lo que sí quedó, disminuyendo las complicaciones. Pero cuando no lo llevamos a cabo bien y no se hacen bien estas sinapsis interneuronales, puede provocarnos falla en la activación o estimulación, nos va a ayudar o a mal llevar a la degeneración neurológica. Y es importante considerar los neurotransmisores, la influencia que va a tener la estimulación externa y la naturaleza misma de las mismas sinapsis. Entonces son los 3 puntos importantes para poder llevar a cabo todo lo que se refiere con la estimulación temprana. ¿Y qué deseamos? Optimizar el desarrollo al máximo de ese niño cuando está normal o cuando ya sabemos que tiene el alto riesgo neurológico, prevenir la aparición de déficits asociados al riesgo biológico, psicosocial o social, atender las necesidades también de la familia, porque no solo es el niño, tenemos que hablar de un núcleo familiar, aminorar los efectos de una discapacidad, y es importante que estos niños tengan lo menos posible un déficit en su desarrollo, que estos pacientes con factores pre, peri y postnatales sean atendidos oportunamente y ayudar a mejorar las habilidades motrices de lenguaje, cognitivas y adaptativas de nuestros pequeñitos. Que los niños con factores de riesgo para discapacidad sean los que atiendan o sean atendidos, porque dicen, ¿a quién va a ir dirigida esta estimulación? Pues a todos aquellos que tienen los factores de riesgo, que si ya fuimos viendo, pues cuántos tendríamos que ser. Tendríamos, porque yo creo que si
le preguntamos a nuestras mamás bajo qué características nacimos y en qué ambientes estuvimos previos a lo mejor también debimos de haber estado ahí. A los niños normales, desde recién nacidos hasta los 6 años, que les digo que es cuando termina el desarrollo, no termina, es el máximo y ya después se sigue desarrollando, pero ya más lento. Y los niños con daño neurológico, específicamente por cuestiones encefálicas, ¿sí? Y pues bueno, la estimulación temprana la podemos llevar en casa o específicamente en centros de estimulación temprana, donde cuentan con especialistas. La estimulación, ya dijimos, podemos iniciarla a partir, o se debe de llevar a partir de las 28 semanas, que es cuando ya nuestro sistema nervioso está funcional y los sistemas, ¿sí?, sensitivos ya están empezando a funcionar entre la semana 28 y 32, y entonces ahora sí podemos iniciar con estimulación en útero de forma general, que desde ahí vamos a ayudar a esta parte de la estimulación hasta los 6 años. Y les digo las que a nosotros nos corresponde, ¿cómo lo podemos aplicar? Pues bueno, primero es fomentar el lenguaje y la comunicación, hablarles. Nuestros pequeñitos, aunque estén pequeñitos y no nos responden con palabras, pero nos responden con actitudes. Nos responden con estar tranquilos, con menos llanto, con estar tranquilos, con signos vitales estables. Con eso sabemos que ese niño ha estado siendo estimulado. Hay veces que les ponemos la música o que les empezamos a hablar y empieza a bajar su ritmo cardíaco. Con eso sabemos que la estimulación auditiva se está llevando a cabo, ¿sí? Ayudar a desarrollar actividades físicas, sociales y emocionales, que ayuden también a determinar las características de la personalidad, a desarrollar actividades intelectuales cuando ya son más grandes, y también aquello que estimule su creatividad, que desgraciadamente al día de hoy, cuando hablamos de estimulación, es complejo porque ya no fomentamos creatividad. Todos nos vamos a tabletas y celulares, donde el niño ya tiene todo establecido y esa creatividad ya no lo hace como lo hacía con la plastilina, por ejemplo, cuando trabajaba con sus plastilinas para niños, donde creaba, donde con una rueda y un gancho, él decía que el gancho era un rifle, o era una lanza, o era un arco, y entonces su imaginación y su creatividad le ayudaban precisamente. Cada vez que el niño hace eso, sus redes neuronales se van extendiendo cada día más. Cuando el niño ya hace algo mecánico, sus redes neuronales sí se desarrollan, pero llegan a un límite porque ya no le piden más. Por lo tanto, pues bueno, hay que fomentar el uso de juguetes, ¿sí?, que ayuden a fomentar juegos, que es como resolución de problemas, desarrollar el lenguaje, a la comunicación, mejorar las habilidades sociales y emocionales, fomentar la creatividad y la imaginación, desarrollar la motricidad gruesa y fina, y los juguetes que por ende deben ser divertidos, seguros, duraderos y que fomenten la curiosidad de los niños, ¿sí? Los títeres, que al día de hoy pues ya casi tampoco los tenemos, las marionetas, ¿sí?, la musicoterapia. Y pues en conclusión, el objetivo de la estimulación es recomendar y promover el potencial de cada niño, reconocer y promover el potencial de cada niño, y que a toda acción incorpore el afecto y la estimulación, ya que sin afecto no funciona la estimulación. Por eso es importante que quien más la debe de dar o quien más la debe de llevar son los padres, porque además son quienes están mayor tiempo con ellos, obviamente bajo la guía
de un especialista cuando hablamos específicamente de niños con alto riesgo neurológico, y que este debe ser el adulto sensible a la respuesta de los niños. Mantener contacto visual siempre, porque cuando nosotros, hasta nosotros como adultos, estamos platicando y de repente no nos ven, pues, oye, hazme caso, suelta el celular, estoy hablando, ¿no? Imagínense los niños, que más fácilmente pierden la atención cuando uno no los está viendo directamente, cuando uno no les está poniendo atención. Este contacto visual es bien importante, y mejorar la calidad de los, bueno, más que la calidad, la formación de las personas capacitadas o de los terapistas que se encuentran en casa, porque de repente muchas veces pues esta necesidad de tener quien nos auxilie hace que recurramos a personas no capacitadas o no formadas en el área de estimulación, y pues cualquier persona lo hace y pues sí, va a funcionar, pero no va dirigida, por lo tanto va a ser más lenta, ¿vale? Bueno. Y eso sería todo. ¿Dudas, preguntas? Para dejar un espacio para preguntas, porque si no yo me sigo. Que el moderador que nos había dicho que iba a leer las preguntas para no meter Muchas desorden. gracias, maestra. Bien, vamos a dar inicio con la sección de preguntas. Por aquí pregunta. Deme un segundo. Nadia de Oaxaca nos pregunta, ¿el pinzamiento rápido del cordón umbilical puede afectar el desarrollo neuronal? El desarrollo neuronal, no. El pinzamiento rápido, lo que se recomienda es el pinzamiento tardío, el cambio tardío, que debe de ser cuando deja de latir el cordón umbilical y debe de llevarse a cabo entre 1, 3, 5 minutos posterior al nacimiento. Y lo que va a favorecer es que continúa la circulación, en lo que se da el cierre de los vasos sanguíneos, continúa pasando sangre. Por lo tanto, sigue habiendo un aporte de nutrientes, específicamente de hierro y de oxígeno, lo que disminuye el riesgo de anemia en el primer año de vida. Por eso al día de hoy se ha fomentado tanto el cambio tardío. Si es un niño con daño neurológico, pues tendríamos que ver que si su sistema respiratorio está normal, podríamos favorecer el cambio tardío porque sigue teniendo un aporte de oxigenación aparte del respiratorio por placenta en lo que deja de latir. Entonces sí sería benéfico para aporte de oxígeno, pero no para propiamente el desarrollo como tal, pero sí para anemia. Eso sí está demostrado, que los niños que se retarda el corte tardío durante el primer año disminuye el riesgo de anemia en los niños. Sí. Ok, gracias. También Nadia pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos que dedicar a la estimulación en casa? Con que ustedes dediquen 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde, o sea, promedio 1 hora diaria, pero como los niños es difícil tenerlos 1 hora, ¿sí? Aunque sean bebitos, porque además no lo podemos estar estimulando tanto tiempo porque se pierde, se satura el sistema de recepción y el niño pierde la atención. Aproximadamente, cuando son muy pequeñitos, 15 minutos, periodos 2, 3, 4 veces al día, 15 minutos, pero en promedio general aproximadamente 1 hora al día, 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde, en todos nuestros pequeñitos. Ok, muchas gracias. Nos pregunta Karen Brisset del Estado de México, ¿cómo se da el tratamiento retroviral en neonatales? Ahí ese sí ya es un tratamiento muy específico y dependiendo de las características se les da. Recuerden que hay tratamientos retrovirales IV y hay otros que son vía oral, entonces hay dosificaciones específicas para niños. Entonces,
ahí ya muy específicos. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes, dice Marifer Espinosa. Duda, ¿qué tan recomendable sería el uso de método Montessori para la estimulación temprana? Montessori. Bueno, si leemos un poquito sobre el método Montessori, ellos inician la estimulación o el método como tal cuando encuentran niños que tenían déficit. Y entonces ellos lo primero que exponen es que tú no le puedes poner un límite a un niño que ya lo tiene. Entonces, por eso dice, déjalo ser. Pero eso es cuando un niño tiene algún daño. Cuando son niños sanos, los niños sanos sí deben de tener límites. Aparte de tener la maestría en administración, tengo maestría en educación, neurocognición y aprendizaje por terminar. Estoy 100% de créditos titulándome. Y dentro del neurodesarrollo, sabemos que para que los niños aprendan reglas, tiene que haber límites. Entonces, sí es conveniente siempre y cuando haya límites en algún lugar, en casa o en la escuela. Pero el método de origen, el método Montessori, está hecho para niños con daños. Pero pues ahí sí ya depende de cada papá. Si los papás deciden y les funciona, es muy bueno, porque lo que sí ayuda mucho es esta parte de la creatividad, porque los deja, les permite que ellos puedan crear y desarrollar muchas habilidades que una escuela tradicional no les permite por ser tan cuadrada y estricta. O sea, los límites, esta parte que les decía, los extremos, es lo malo. Muchas gracias. Araceli de Oaxaca nos pregunta, ¿qué tan recomendables son los juguetes para la estimulación temprana? Son buenos, son muy buenos, pero la estimulación temprana la podemos dar con cualquier cosa. Entre menos, ¿cómo decir? ¿Cómo explicarles? Entre menos especializado sea, más le va a ayudar al niño a la creatividad. Por ejemplo, si tú le das una caja de cartón, esa caja de cartón, un niño te puede hacer un avión, un carro, una torre, una tarima para subirse y hacer algo o alcanzar algo. O sea, puede ampliarle muchísimo. Cuando tú, los juguetes para estimulación temprana son muy dirigidos a que, bueno, este nada más es para la textura fina, este es para la textura gruesa, este es para tacto fino, esto es para pinza fina, este es, entonces, como que son muy especializados, entonces muchas veces con lo que tenemos en casa podemos hacer. Desde la fibra de los trastes, las ropas diferentes que nosotros tocamos, y sean 2, 3 telas diferentes, nos pueden ayudar, no tiene que ser algo tan caro ni tan difícil. Ya obviamente si es un niño que tiene alto riesgo neurológico y requiere algo específico, por ejemplo las pelotas, ¿sí? Las cinéticas, esas sí son muy útiles y generalmente no se las compramos a los hijos, porque además son súper peligrosas, cuando las avientan andan tirando todo, pero para estimulación dirigida sí son buenos. Muchas gracias. Sandra de Oaxaca nos pregunta, ¿cómo afectan los niveles altos de bilirrubina en su desarrollo neurológico en bebés prematuros? Ok. En todos los bebés, cuando hay bilirrubinemia, recuerden que la bilis como tal se va a destruir con el bebito al tener una inmadurez hepática cuando nace, no se destruye y se desecha como la desechamos nosotros, sino que la tenemos en el sistema
o sea, la tiene en su sangre el bebito, y esta bilirrubina, como no la desecha como la desechamos nosotros, porque la desechamos por hígado a través de la bilis, se va quedando en el sistema sanguíneo, se va y se acumula o se fija en el cerebro, causando una encefalopatía. Lo va irritando, 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 hasta llegar a generar un daño neurológico. Si fuera muy severo, causa algo que se llama cretinismo, que es un retraso mental severo, ¿sí? Entonces, la presencia de bilirrubina en sangre es peligroso, y más si no se controla, no se descienden los niveles, porque esa bilirrubina se va a fijar a nivel cerebral, causando la irritación y el daño cerebral. Ok, muchas gracias. Nos pregunta Jenny, ¿durante el embarazo se puede hacer estimulación? Y si es así, ¿qué tipo de estimulación se les puede dar? Se llama estimulación en útero, sí se puede hacer, se llama estimulación en útero, y se lleva a cabo a partir de la semana 28-32, que el bebito ya está, sus sentidos ya están funcionales. Antes lo puedes hacer, pero no funciona mucho. Y se hace con alguna lamparita de luz, por ejemplo, y se dice luz, se quita la luz, se le dice apagado. Poner música, no es necesario que le pongan los audífonos en la pancita a la mujer, que pongan música y que ella se mesa. Al moverse, al bailar, digo, aunque no sepan bailar, con que muevan su cadera derecha, izquierda, atrás, adelante, que es mecerla, lo que hace es que su sistema auditivo, todo lo que corresponde a equilibrio, le ayuda a ese niño. Entonces se lo va relacionando con la música. Por lo tanto, va a tener un mejor equilibrio cuando nazca. Entonces, también le funciona. Entonces, esas son las dos más comunes que utilizamos. La música, bueno, las tres: movimiento, música y la luz en útero. Muchas gracias. Blanca de Hidalgo nos dice, ¿se sigue utilizando la prueba EDI para la estimulación temprana? Todavía se sigue utilizando. Perdone, no escuché, se cortó. Que sí, todavía se sigue utilizando. Perfecto, muchísimas gracias. Sí. Bien, pues con esto damos finalizada el tema del día de hoy y la ponencia. Gracias por su valiosa aportación, maestra Esparza Sandoval Angélica. Y voy a hacer la entrega de la constancia. Ha sido un honor contar con usted, por lo cual se le hace la entrega de la constancia. Ahorita la van a proyectar. Déjame dejarlo de proyectar. Ah, ya. Que yo no la alcanzo a ver bien. No, sí se ve bien, no te preocupes. Ok. Otorga la presente constancia a la maestra Angélica Ivonne Esparza Sandoval por su destacada participación como ponente en la jornada académica titulada Enfermería Pediátrica, un enfoque actual, organizada por la sede de Oaxaca, Ciudad de México, en colaboración con Multiversidad el día 22 de octubre del 2021. Pues muchísimas gracias, maestra. Gracias a todos los asistentes. ¿Tiene comentarios que a usted le gustaría agregar? No, pues nada más, muchas gracias por la invitación, y pues a los participantes porque se quedaron, porque de repente cuando son así vía Zoom, de repente se van. Espero que les sirva en su área personal y laboral, que es muchas veces lo que buscamos, que no únicamente sean ponencias que sean útiles para la parte laboral, ¿no? Sino también en nuestra vida diaria como personas podamos utilizarlo para el bien de todos, ¿no? Gracias. Claro que sí, no, gracias a usted, fue una excelente ponencia. Los comentarios son que le agradecen que comparta su conocimiento, que les gustó mucho la ponencia, y pues en estos momentos doy por terminada la ponencia, y por el chat se les estará enviando el link para el registro de su asistencia para ser acreedores a su constancia. Recuerden que es necesaria su asistencia
ambos días de la jornada, así como su pago en caso de proceder. Puestos de miembro AMENF y alumnos de Multiverso son gratuitos. Se les recuerda que la constancia llegará al correo que proporcione en un periodo de 30 días aproximadamente. Y bien, con todo ello, damos por terminada esta actividad. Ha sido un placer contar con todos ustedes. Para más información, los invitamos a seguir nuestras redes sociales de la MEF. Muchísimas gracias y yo le doy un gran aplauso, maestra. Que tengan excelente tarde todos. Igualmente, gracias.